Hermanos y hermanas, prepárense para desentrañar uno de los misterios más profundos y aterradores de las Escrituras. Apolión, el enigmático rey del abismo. ¿Quién es esta temida figura que lidera las fuerzas del caos? ¿Cuál es el papel de este ser en el desarrollo de las profecías bíblicas? Y, más importante aún, ¿qué revela su existencia acerca de los planes divinos para la humanidad y los últimos días? En este vídeo profundizaremos en las páginas sagradas y descubriremos verdades impresionantes sobre Apolión y el significado de su presencia en la historia bíblica. Esta es una historia de destrucción, pero también de esperanza, que desafiará tu comprensión y fortalecerá tu fe. Antes de comenzar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido revelador. Tu participación es esencial para ayudarnos a llegar a más personas con mensajes transformadores. Ahora presta atención a cada detalle, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. La Biblia presenta el abismo como un lugar de prisión espiritual, un reino donde la oscuridad y el tormento son absolutos. Es un lugar misterioso, reservado para seres espirituales caídos, donde las fuerzas del mal esperan el momento de su liberación. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 11, el apóstol Juan describe una visión impresionante y aterradora. Y el pozo del abismo se abrió, y del pozo subió humo, como el humo de un gran horno. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder de los escorpiones de la tierra. Estos seres sobrenaturales, descritos como langostas, no son meras plagas, sino instrumentos de tormento, enviados para cumplir un propósito profético. ¿Quién lidera este ejército de destrucción? En el versículo 11 se revela la respuesta: y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón y en griego Apolión. Apolión, que significa el destructor, se presenta como el comandante supremo de estas fuerzas demoníacas. Su figura personifica el caos y la devastación, evocando miedo y misterio. Sin embargo, esta mención inicial de Apolión plantea preguntas intrigantes. ¿Quién es exactamente? ¿Por qué Dios permitió su existencia y el poder que ejerce? Esta visión del abismo nos hace reflexionar sobre su importancia en el contexto espiritual. ¿El abismo representa simplemente un lugar de castigo o también simboliza el límite del mal controlado por la soberanía divina? ¿Y cuál es el propósito de Dios al liberar a Apolión y sus ejércitos durante el período final de la historia humana? Estas preguntas nos llevan a profundizar aún más en la complejidad de la guerra espiritual revelada en las Escrituras. Los nombres de Apolión no son meros títulos, llevan significados profundos y aterradores que reflejan el papel de este ser en el plan divino. Abadón, en hebreo, se traduce como destrucción o ruina completa, evocando la idea de aniquilación total. Apolión, en griego, significa el que destruye, reforzando su identidad como agente de caos y juicio. Estos nombres no solo describen el carácter de Apolión, sino que también señalan su misión: traer destrucción a escala cósmica. La pregunta que surge, sin embargo, es: ¿Apolión es solo una metáfora de las fuerzas destructivas o es una entidad real con un papel específico en el plan divino? La respuesta puede estar en el contexto más amplio de las Escrituras, donde el nombre Abadón aparece en pasajes clave del Antiguo Testamento, sugiriendo una conexión entre la destrucción y el juicio de Dios. En Job, capítulo 26, versículo 6, leemos: el infierno está desnudo delante de él, y no hay cobertura para Abadón. Aquí, Abadón se menciona junto al Seol, el lugar de los muertos, indicando que esta destrucción absoluta está expuesta ante el Señor y es parte de su soberanía. En Proverbios, capítulo 15, versículo 11, se repite la conexión:
El infierno y el Abadón están abiertos delante de Jehová, cuanto más el corazón de los hijos de los hombres. Estos pasajes nos muestran que, desde la antigüedad, el concepto de Abadón estaba intrínsecamente ligado al poder de Dios para ejecutar juicio y revelar lo oculto. Si consideramos a Apolión como una entidad real, se convierte en más que una simple personificación del mal. Aparece como un instrumento permitido por Dios para cumplir un propósito específico en la historia de la redención, especialmente en los últimos tiempos descritos en el Apocalipsis. Su liberación del abismo no es aleatoria, es parte de un plan más amplio que refleja tanto la justicia divina como la misericordia. Esto nos lleva a un punto crucial. La destrucción representada por Apolión no es meramente punitiva, sino que también sirve para exponer la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Por tanto, no es solo un destructor, sino también un heraldo del juicio divino, cuya existencia indica la urgencia de buscar refugio en Dios. ¿Y crees que Apolión es una metáfora o una entidad real? Deja tu opinión en los comentarios y aprovecha para darle me gusta y compartir este vídeo con quienes necesiten escuchar este poderoso mensaje. En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis encontramos una de las escenas más intensas y aterradoras de las Escrituras. Apolión, el rey del abismo, emerge como el líder de un ejército de seres descritos como langostas demoníacas. No se trata de insectos corrientes, sino de criaturas sobrenaturales dotadas de poderes devastadores. No matan, pero provocan un sufrimiento tan insoportable que la gente deseará la muerte sin poder lograrla. Juan describe este tormento con vívidos detalles. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6. Estas langostas tienen un aspecto aterrador, con coronas como de oro, rostros como de hombres, cabellos como de mujeres y dientes como de leones. Apocalipsis, capítulo 9, versículos 7 y 8. Simbolizan el poder destructivo y la maldad que emanan directamente del abismo. El liderazgo de Apolión en este escenario apocalíptico resalta su papel como agente del juicio divino. La apertura del abismo representa un momento crítico en los últimos días cuando Dios permitirá que las fuerzas demoníacas sean liberadas para cumplir su justicia. ¿Pero qué significa esta apertura? Para los malvados es un juicio. Representa el resultado del rechazo de Dios, un momento en el que las consecuencias del pecado y la rebelión serán plenamente reveladas. Es como si el abismo, previamente sellado, se hubiera liberado para exponer el horror de las decisiones tomadas en oposición a Dios. Para los justos, sin embargo, este pasaje sirve como advertencia. Es un llamado a la perseverancia y a la confianza en la protección divina. Aunque el tormento golpee la tierra, los que pertenecen al Señor quedan sellados y protegidos. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni la cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen pruebas del sello de Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Por tanto, el papel de Apolión en el Apocalipsis es complejo y multifacético. Es a la vez una herramienta de juicio y una demostración de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluido el mal. Su liberación marca un momento de transición en la historia profética, donde la paciencia divina da paso a la ejecución de su plan final. La figura de Apolión está rodeada de misterio, pero su mención en el contexto del abismo y las fuerzas demoníacas plantea dudas sobre su origen y papel en la gran batalla espiritual. Muchos eruditos lo relacionan con la rebelión celestial, un evento de magnitud cósmica descrito en las Escrituras donde los ángeles caídos desafiaron la autoridad de Dios.
Pasajes como Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, y Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19, representan, de manera simbólica, la caída de un ser celestial de gran poder y belleza, interpretado por muchos como Satanás o como modelo de rebelión angelical. Aunque Apolión y Satanás no se identifican explícitamente como la misma entidad, ambos comparten un objetivo común: desafiar el plan divino y liderar las fuerzas del mal. Mientras que Satanás se presenta como el príncipe de este mundo, Apolión aparece como el rey del abismo, gobernando sobre entidades malignas encarceladas hasta el momento de su liberación. Esta relación sugiere que Apolión puede ser parte del mismo grupo de ángeles que en la eternidad pasada decidieron rebelarse contra Dios. Judas capítulo 1, versículo 6 ofrece una visión de la suerte de estos seres. Y a los ángeles que no guardaron su autoridad, sino que abandonaron su morada, los reservó en tinieblas y en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Aquí aprendemos sobre los ángeles caídos, que abandonaron su estado original y se convirtieron en prisioneros del juicio divino. Podría ser Apolión, uno de estos ángeles encarcelados, mantenidos en el abismo hasta el momento de su liberación para cumplir un papel específico en los últimos días. La conexión entre Apolión y estos ángeles caídos parece reforzada por Apocalipsis 9, donde se describe el abismo como una prisión espiritual sellada hasta el momento señalado por Dios. Cuando se entrega la llave del abismo, Apolión y sus fuerzas quedan liberados, no por casualidad, sino para cumplir un propósito divino en el plano del juicio. Estos pasajes también apuntan a la soberanía absoluta de Dios. Incluso los seres más poderosos y malvados, como Apolión y Satanás, operan dentro de los límites determinados por Dios. Su liberación no es una señal de falta de control, sino una pieza en el desarrollo de la justicia divina. La rebelión celestial no fue solo un intento de usurpar la gloria de Dios, también tuvo consecuencias eternas, tanto para los ángeles caídos como para la humanidad. Apolión, al parecer, es un recordatorio vivo de esta rebelión y de las consecuencias de alejarse de Dios. Aunque Apolión solo se menciona directamente en el libro del Apocalipsis, su figura tiene eco en otros textos antiguos, especialmente en escritos apócrifos y extrabíblicos. Estos documentos, aunque no forman parte del canon bíblico, ayudan a iluminar el contexto espiritual de la época y ofrecen ideas sobre la cosmovisión que impregnaba las narrativas de las Escrituras. El libro de Enoc, uno de los apócrifos más conocidos, presenta descripciones detalladas de los ángeles caídos y sus castigos. Informa que estos seres fueron encarcelados en cuevas profundas y oscuras, a la espera del juicio final. En Enoc, capítulo 10, versículos 4 al 6, leemos que Dios ordenó que los ángeles rebeldes fueran arrojados a abismos de oscuridad, atados por 70 generaciones en las profundidades de la tierra hasta el día del gran juicio. Estos relatos recuerdan la imagen de Apolión, el rey del abismo, cuya liberación en el Apocalipsis está directamente ligada al cumplimiento de los juicios divinos. El concepto del abismo como lugar de prisión también se refuerza en otros textos judíos extrabíblicos, como los rollos del Mar Muerto. Estos documentos hablan de entidades espirituales caídas que esperan el juicio de Dios en reinos subterráneos. Aunque Apolión no se menciona por su nombre en estos escritos, la idea de un líder poderoso en el abismo parece estar implícita. Además, en los textos de la literatura rabínica, el término Abadón se utiliza a menudo para describir un dominio de destrucción y juicio. Está asociado tanto con el lugar como con una entidad que personifica la destrucción. Esta interpretación refuerza la visión de Apolión como algo más que un simple concepto simbólico. Es un ser real, subordinado a la soberanía de Dios
y con un papel definido en los planes escatológicos. En el contexto del Nuevo Testamento, estas tradiciones extrabíblicas pueden haber influido en la comprensión que Juan tenía de las visiones del Apocalipsis. La mención de Apolión como el destructor y líder de las fuerzas demoníacas en el abismo se alinea con estas descripciones antiguas, señalándolo como una figura central en la ejecución del juicio divino. Aunque los escritos apócrifos no se consideran inspirados, sirven como una ventana para comprender el entorno teológico en el que se escribieron los textos bíblicos. Destacan la percepción de que el mal está bajo el control de Dios, e incluso los seres más temidos, como Apolión, solo actúan dentro de los límites establecidos por el Creador. Apolión, a pesar de su aterradora apariencia y de su papel como líder del ejército demoníaco, no es independiente de Dios. No actúa por sí solo, ni fuera de los límites establecidos por el Creador. La narrativa del Apocalipsis deja claro que la apertura del abismo, que marca su liberación, solo ocurre cuando la estrella caída recibe la llave del abismo, una acción que simboliza el permiso divino. Este es un poderoso recordatorio de que incluso los poderes más oscuros están subordinados a la soberanía de Dios. La clave del abismo es un elemento simbólico que apunta al control absoluto de Dios sobre todos los acontecimientos. La estrella caída, mencionada en Apocalipsis capítulo 9 versículo 1, a menudo se interpreta como un ser angelical, posiblemente Satanás u otro ángel caído que tiene la tarea de abrir el abismo. Pero esto solo sucede cuando Dios así lo determina. Este detalle resalta una verdad fundamental de las Escrituras. Nada sucede fuera del tiempo o la voluntad de Dios. Apolión y las fuerzas destructivas que lidera son, en última instancia, instrumentos de los planes de Dios. Aunque parecen operar como agentes de caos y destrucción, su liberación tiene un propósito mayor: el cumplimiento de los juicios divinos y la separación entre los justos y los malvados. En Apocalipsis 9:4, vemos que estas langostas demoníacas, bajo el mando de Apolión, tienen límites claros. No pueden tocar a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Esto demuestra que, incluso en medio del juicio, la protección divina sobre los fieles es inquebrantable. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios usa incluso las fuerzas del mal para cumplir sus designios. En el libro de Job, Satanás solo puede actuar contra Job después de recibir el permiso divino. En Éxodo, Dios endurece el corazón de Faraón para que su gloria se manifieste. De manera similar, Apolión y el ejército del abismo son utilizados como herramientas de juicio en los últimos días, revelando la justicia de Dios y su autoridad sobre todas las cosas. Esta verdad puede resultar reconfortante y al mismo tiempo desafiante. Reconfortante porque sabemos que Dios tiene el control absoluto, incluso cuando el mundo parece inmerso en el caos. Es un desafío porque nos recuerda que el juicio es real e inevitable para quienes rechazan el plan de Dios. Cuando entendemos el papel de Apolión en el plan divino, somos llevados a reflexionar sobre nuestra propia posición ante Dios. ¿Estamos del lado de los sellados y protegidos, o estamos ignorando el llamado del Señor? En Mateo capítulo 24, versículo 37, Jesús hace una poderosa conexión entre los últimos días y los días de Noé. Pero como eran los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, el mundo estaba sumido en la inmoralidad, la corrupción y la rebelión contra Dios. Fue un período en el que los hijos de Dios, los ángeles caídos, según lo interpretan muchos estudiosos, bajaron a la tierra y se unieron con las mujeres humanas, generando una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Este evento fue una violación directa del orden divino, un intento de corromper la creación de Dios y desviar el plan de redención.
Cuando estos ángeles caídos se rebelaron, la respuesta de Dios fue inmediata. Los encarceló en el abismo, un lugar de oscuridad y tormento. Según Pedro capítulo 2, versículo 4, se dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos seres malignos, ahora prisioneros en las profundidades, esperan su momento final de juicio. La relación entre los días de Noé y los últimos días, como describe Jesús, es crucial para comprender el papel de Apolión y el abismo. En tiempos de Noé, el abismo era un lugar de castigo para aquellos que se rebelaban contra Dios. Y, tal como en la antigüedad, Apolión, como rey del abismo, espera el permiso divino para ser liberado en el tiempo señalado, como parte del juicio divino que culminará con la venida de Cristo. La referencia a los días de Noé nos alerta sobre la gravedad de la corrupción espiritual que marcará los últimos días. Jesús nos advierte que, como en los tiempos de Noé, la humanidad se verá inmersa en una inmoralidad generalizada y en un alejamiento de Dios. El aumento de la maldad y el pecado conducirá al surgimiento de fuerzas espirituales malignas, siendo Apolión una figura central en este proceso. Él, como rey del abismo, será liberado para desempeñar un papel devastador en la consumación de los juicios divinos. Además, al reflexionar sobre el encarcelamiento de los ángeles caídos, podemos comprender mejor el papel de Apolión como figura que, aunque poderosa y destructiva, está bajo el control de Dios. No puede actuar hasta que Dios lo permita, y este control divino sobre el abismo refleja la soberanía de Dios, incluso sobre las fuerzas de las tinieblas. Así, la liberación de Apolión en el Apocalipsis no es algo que ocurre al azar, sino más bien un evento que está directamente vinculado con el cumplimiento de las profecías y la purificación del mundo. El abismo, como lugar de encarcelamiento y juicio, volverá a estar en el centro de la historia de los últimos días, siendo el hogar no solo de Apolión, sino de toda la destrucción que él lidera. Por lo tanto, la lección de los días de Noé es clara. El juicio de Dios es seguro e inminente. Así como Él no perdonó a esos ángeles caídos y trajo el diluvio para purificar la tierra, también traerá el juicio final sobre el mal, con Apolión y sus fuerzas de destrucción como instrumentos de ese juicio. Aunque Apolión, como líder del ejército demoníaco y rey del abismo, parece invencible, las Escrituras nos revelan un destino inevitable para él y todos sus seguidores. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, nos enfrentamos a una visión aterradora y a la vez redentora, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aunque Apolión no se menciona específicamente en este versículo, el pasaje deja claro que, al final, todos los poderes de las tinieblas, incluidos Apolión y sus seguidores, enfrentarán la derrota final. El juicio de Apolión será definitivo. Él, que dirige los ejércitos de destrucción, será sometido por el poder supremo de Dios, el lago de fuego, el hogar final de Satanás, la bestia y el falso profeta. Es el lugar de tormento eterno, donde todos los que se opongan a la soberanía de Dios serán condenados. La inmortalidad del sufrimiento en este lugar, descrito como día y noche por los siglos de los siglos, sirve como una severa advertencia para todos los que eligen el camino de la rebelión contra el Creador. Pero, ¿qué podemos aprender de esta visión del juicio de Apolión? Primero, revela que ningún poder, por temible que sea, puede desafiar la autoridad de Dios por toda la eternidad. Apolión, con todo su ejército de fuerzas destructivas, está atrapado en un destino irrevocable. Es un agente de destrucción, pero su existencia y acciones están bajo el control de Dios.
Incluso el mal más profundo tiene un fin determinado, y ese fin será la derrota total en el juicio final. En segundo lugar, la certeza del juicio de Apolión refuerza la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. Si Apolión, el rey del abismo, que gobierna la oscuridad y el dolor, es derrotado y arrojado al lago de fuego, entonces todos los que siguen sus caminos y se alían con las fuerzas de la oscuridad también sufrirán un destino similar. El juicio final no se trata solo de la derrota de un ser maligno, sino de una separación definitiva entre el bien y el mal, entre los justos y los malvados. El poder y la justicia de Dios serán plenamente revelados en ese momento. El Apocalipsis nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos siguiendo la luz de Cristo o de alguna manera estamos siendo arrastrados a la oscuridad que representa Apolión? Cada elección que hacemos, cada decisión moral, cada acto de fe, nos posiciona en un camino que nos llevará al juicio final, ya sea la recompensa eterna o la condenación. Por lo tanto, la derrota de Apolión en el lago de fuego es la garantía de que, al final, Dios traerá justicia completa. Él no permitirá que el mal prevalezca para siempre, sino que establecerá su reino eterno de paz y justicia. A pesar de la existencia de fuerzas espirituales tan inmensas y aterradoras como Apolión y su ejército demoníaco, la humanidad no puede escapar de su responsabilidad ante Dios. Apolión, como líder de las fuerzas de las tinieblas, se describe en la Biblia como alguien que actúa sobre aquellos que han rechazado a Dios y su autoridad. Representa la culminación de la rebelión espiritual, pero su acción no ocurre sin la participación activa de seres humanos que se alinean con sus malas intenciones. En Apocalipsis, capítulo 9, versículos 20 y 21, leemos que incluso después del tormento de las langostas demoníacas, bajo el liderazgo de Apolión, muchos todavía persisten en su incredulidad. Y los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni han dejado de adorar demonios e imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. Este pasaje revela una dura realidad. Incluso frente a la destrucción, muchos continúan rechazando la verdad de Dios, siendo atraídos por el engaño y las seducciones de las fuerzas espirituales malignas. ¿Qué nos enseña esto sobre la responsabilidad humana? Apolión puede tener el poder de desatar tormento y destrucción, pero los seres humanos tienen la capacidad de elegir de quién serán sirvientes, Dios o las fuerzas de la oscuridad. La tentación y el engaño están presentes en cada aspecto de nuestras vidas e incluso frente al mal, la elección de seguir a Dios permanece en nuestras manos. La responsabilidad humana se manifiesta en nuestra respuesta al llamado de Dios. El Creador no obliga a nadie a seguirlo. Él ofrece libremente su gracia, su perdón y su dirección, pero de la misma manera, Él también permite que cada individuo decida su propio camino. Aquellos que se alinean con Apolión, ya sea consciente o inconscientemente, rechazan el regalo de la salvación y eligen seguir un camino de destrucción, incluso frente a la advertencia divina. La Biblia es clara en cuanto a que la responsabilidad de arrepentirnos, cambiar de dirección y elegir el bien recae en nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo». La puerta del arrepentimiento está abierta y la elección de recibir a Cristo o rechazar su oferta de salvación define el destino eterno de cada persona. La lucha espiritual entre el bien y el mal no es solo una batalla cósmica que tiene lugar en una dimensión invisible. Se manifiesta en nuestras elecciones diarias. La humanidad, al rechazar a Dios, colabora con las fuerzas de la oscuridad, alimentando el poder de Apolión y sus legiones.
Sin embargo, al aceptar la invitación de Cristo a vivir una vida transformada, resistimos el mal y establecemos una alianza con el Dios que conquistó el pecado y la muerte. Por tanto, aunque Apolión y sus seguidores poseen un gran poder, nuestra responsabilidad es elegir a quién queremos servir. Estamos en una batalla constante entre seguir el camino de la salvación o ceder al camino de la destrucción, que es lo que Apolión busca para todos los que rechazan la verdad. La historia de Apolión, con toda su aterradora figura y liderazgo sobre las fuerzas de la oscuridad, nos enfrenta a la realidad del mal y la destrucción que busca difundir. Sin embargo, esta historia también nos señala la victoria final de Cristo sobre todo mal. Incluso con la presencia de entidades tan poderosas y malvadas, la palabra de Dios nos asegura que la victoria final no pertenece a Apolión ni a ninguna fuerza de las tinieblas, sino al Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 16, versículo 20, el apóstol Pablo declara una verdad poderosa y reconfortante para todos nosotros, y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Esta promesa es una confirmación de que, aunque el mal parece tener poder temporal, Cristo ya aseguró la victoria final en la cruz. La derrota de Satanás y de todos sus aliados, incluido Apolión, no es una posibilidad, sino una certeza. Cristo, con su muerte y resurrección, obtuvo la victoria eterna sobre las fuerzas del mal. La victoria en Cristo significa que a pesar de la batalla espiritual que libramos, podemos tener confianza y esperanza. Apolión, con todo su ejército de destrucción, está condenado a la derrota en el juicio final, como ya hemos visto. Pero para aquellos que están en Cristo, la victoria ya está ganada. En Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, Pablo nos recuerda que Dios ejerció en Cristo cuando le levantó de los muertos y le sentó a su diestra en las regiones celestiales, sobre todo principado, potestad, señorío y de todo nombre que pueda nombrarse, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Esta victoria de Cristo es también nuestra victoria. El que nos venció, venció el mal, la muerte y las fuerzas de las tinieblas, incluido Apolión. Y como cristianos, no estamos solos en esta lucha. La armadura de Dios nos es dada para resistir las artimañas del diablo y sus seguidores. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Podemos vivir con confianza, sabiendo que Cristo ya ganó la batalla final. Hermanos y hermanas, a lo largo de este viaje hemos visto que Apolión es una figura de destrucción y tormento, pero su historia no termina con su victoria. Tu existencia, tus acciones y tu liderazgo sobre los ejércitos demoníacos son en realidad parte del plan soberano de Dios. Esto nos recuerda que no importa cuánto se muevan contra nosotros las fuerzas de las tinieblas, Cristo ya obtuvo la victoria sobre ellas. No importa cuán intensas sean las batallas espirituales, la victoria de Cristo es eterna e irrevocable. Por tanto, nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Cristo, que ya aplastó a Satanás bajo sus pies y que con su poder también nos permite resistir el mal y vivir según su voluntad. Ora conmigo ahora. Señor, te damos gracias por la victoria en Cristo, que obtuvo para nosotros el poder de vencer las fuerzas de las tinieblas. Incluso en medio de las tribulaciones y pruebas, ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que en ti somos más que vencedores, que confiemos en tu plan soberano y reconozcamos tu victoria sobre todo mal. Ahora nos gustaría saber de usted. ¿Qué te pareció esta historia sobre Apolión y la victoria de Cristo? Deja tu comentario a continuación. Y si este mensaje te tocó el corazón, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos sobre la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.